minutos no dan para entenderlo, pero voy a intentar dar las claves de lo que voy a plantear. Esto es todavía muy preliminar, es decir, en el sentido de que ni está publicado ni nada, es una cosa que se me ocurrió hace poco, que es un planteamiento de problema inverso probabilista, pero usando el concepto de teoría de información. Para poneros ubicaros, problema inverso probabilista, ¿qué es? Antes de eso, problema inverso, ¿qué es? Cuando tienes información experimental, por ejemplo, una señal como la que tú has estado mostrando, y por otra parte tienes un modelo, una idealización matemática de la realidad, que es la propagación de ondas que viaja a una velocidad y por tanto hay un retardo. Cuando tienes esas dos fuentes de información y quieres averiguar a partir de ellas un parámetro como por ejemplo el módulo de cizalla, el problema inverso es el planteamiento matemático de cómo unir información de esas dos cosas para extraer parámetros indirectos que no puedes medir directamente. ¿Y probabilista qué es frente a determinista? Lo que la mayoría de la gente hace de problema inverso es deducir, sacar un valor del módulo, en este caso del módulo de cizalla, o de parámetro de daño, de patología, o lo que sea. Pero la pregunta es ¿cuánto te puedes fiar de ese valor? ¿O qué error tienes? Pues para eso se plantea probabilista, que lo que nos devuelve no es un solo valor, sino sobre un rango de valores, un mapa de probabilidades de que sea cierto ese valor. Esa es la idea de probabilista, o sea que la respuesta es una función. Entonces, lo que hacemos aquí es definir como información concepto de grado de certidumbre de información. Definimos una función definida sobre, o sea, para definir, por ejemplo, cuánto sabemos sobre ese módulo de Young. En este caso, un solo parámetro, tenemos una sola dimensión. Pues para representar cuánto sabemos sobre él, definimos lo que yo llamo función f, un poco más adelante. A ver, voy a ponerlo en visualización continua. Vale, lo que yo llamo función de densidad de información f. Es una función que no es la densidad de probabilidad, sino que es otra cosa un poco diferente, que necesita menos axiomas matemáticos para definirla. Es una cosa que vale 0 si estamos seguros de que es imposible, es decir, es una función en el sentido, por ejemplo, de que para cada valor de módulo de cizalla adopta un valor. Si estamos sobre el valor verdadero, o sea, la gráfica sería en el eje X todos los valores de cizalla y en el eje Y los valores de la densidad de información F. Entonces, si el valor estamos cerca del verdadero, pues tiene valores altos, y si son valores lejanos al verdadero, pues es poco probable, tiene valores bajos. Si es imposible que tenga ese valor, porque por ejemplo es un valor negativo, pues vale 0, 0 patatero. Diferencia con probabilidad, pues que no necesitamos que esté normalizado, es decir, no necesitamos que se cumpla el teorema de probabilidad total, que la probabilidad de todos los posibles eventos sea 1. Entonces, y definimos, otra cosa es que definimos de esa forma, para conjuntar dos fuentes de información, una es la experimental y otra es modelo, usamos la lógica, algo muy parecido a la lógica con la que razonamos, que viene a decir que si sabemos que dos proposiciones A y B, donde A puede ser el experimento y B el modelo, son verdaderos, pues si el experimento es verdadero, el modelo es verdadero, el que A y B verdadero es verdadero. Si uno de los dos es falso, pues la conjunción de ambos, el A y B, es falso. Esa es la tabla de conjunciones, ¿no? Y tenemos también para completar el operador O, que uno de los dos sea verdadero o falso. Esa lógica que esa lógica está definida para valores verdaderos o falsos absolutos, pero ahora introducimos el concepto de que podemos tener grados de certidumbre intermedios entre 0 y 1. Y en nuestro caso tenemos una función que ya que no tiene por qué llegar a 1, sino simplemente
solo podemos decir que 0 es falso y de ahí para arriba cada vez más cierto. Entonces he definido estos dos operadores como la forma más simple de que se cumplan esta inferencia, ¿no? La inferencia I y la inferencia O. Bueno, pues usando esos dos operadores, lo que hago es definir que en vez de un parámetro probabilista, que es el modelo de cizalla en este caso como ejemplo, tenemos también que puede ser probabilista las observaciones, la propia señal tiene un ruido, pues eso podemos incorporarlo como que no sabemos exactamente si la señal es esta curva o una de al lado. Entonces definimos como una nube de señales. Y eso vamos a llamarlo observaciones. Las observaciones pueden ser en este caso una función en el tiempo. El modelo, en este caso sería módulo de cizalla, y si tenemos más parámetros, por ejemplo un bicapa, pues dos módulos de cizalla o más cosas, una línea beta, etc. También podemos introducir, que esto ya es para complicarlo más, hipótesis. Podemos jugar con que tenemos varios posibles modelos que reproducen esa realidad. Por ejemplo, un modelo lineal o un modelo no lineal para reproducir la señal. Y después podemos tener diferentes diseños de sensores. Por ejemplo, y esto nos va a servir para, con esta formulación, por ejemplo, optimizar el diseño del sensor. Si tenemos un modelo que incluye en el propio modelo cómo funciona el sensor. Eso es un poco lo que hicimos, pero no hicimos otra formulación, sino una versión diferente. Esto reemplazaría esa formulación. Entonces, esto está escrito en plan teórico, pero está todavía por hacer. Eso puede ser parte de una tesis. Bueno, pues he dicho que sobre todos estos 4 conjuntos de parámetros tenemos dos fuentes de información, la experimental o observacional y la del modelo. Y vamos a decir que la que nosotros queremos que sea real, o sea, queremos sacar la información conjunta de que ambas sean verdad simultáneamente, es decir, la F sub observacional y F del modelo. Entonces, volviendo a la forma de decir la conjunción, operador de conjunción es simplemente el producto de las funciones. Cox definió en los años 60 otra lógica, pero basándose en densidad de probabilidades estrictas que cumplen los axiomas de Kolmogorov, que son 3, no sé si los habéis estudiado en estadística. En este caso solo hace falta 2 de esos axiomas. Y es decir, describió esto, pero tenía bastante más complicación porque había que normalizar, dividir por la densidad no informativa, etc. Se complicaba bastante. En este caso, la expresión del cálculo de F es simplemente el producto de ambos. Es tan sencillo como eso. Donde estos son densidad de distribución sobre todos estos espacios, o sea, una función de muchas dimensiones. Ahora, la pregunta que teníamos, queremos calcular al final de todo, ¿qué es? El módulo de cizalla. Pues que simplemente es decir, ¿cómo se hace eso? Marginalizar esta función para n. ¿Qué es marginalizar? Integrar para todos los posibles grados de observaciones, hipótesis o fijando una hipótesis y fijando un diseño de sensor, ¿no? Y eso, pues, esa marginalización es esa integral que habéis dicho. Haciendo alguna hipótesis, se expande ese productorio de F sub 0, digamos, como en experimentación la información de la observación, modelo, etcétera, a priori son independientes, pues, digamos, la función conjunta es el productorio de cada una por independiente.